Caso real. La boda celebrada con una carta de despedida. Elena Fuentes, 1888, San Luis Potosí. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real. La boda celebrada con una carta de despedida. Elena Fuentes, 1888, San Luis Potosí. Capítulo 1. La carta que predijo la muerte. En una hacienda en las afueras de San Luis Potosí, en la tarde del 3 de noviembre de 1888, los sirvientes encontraron el cuerpo de Elena Fuentes en la habitación nupcial, donde apenas horas antes había consumado su matrimonio con el hombre que había asesinado a su hermana mayor 3 años antes. Yacía en la cama, vestida todavía con el camisón de novia, sus ojos abiertos, pero sin vida, su rostro congelado en expresión que no era paz, sino resignación terrible. Y en el escritorio de la habitación, sellada y dirigida a sus padres, encontraron una carta que Elena había escrito 3 días antes de la boda. Una carta fechada con precisión, escrita con caligrafía perfectamente controlada, que no mostraba señal de pánico, sino de aceptación fría. Una carta que decía, con certeza profética: para cuando lean esto estaré muerta, no sobreviviré a mi noche de bodas, y aunque podrían llamarlo suicidio, sepan que fui asesinada por ustedes tanto como por el hombre con quien me obligaron a casarme. Esta es la historia de Elena Fuentes, quien fue forzada a casarse con el asesino de su hermana para preservar el honor familiar. Es la historia de cómo descubrió la verdad sobre la muerte de su hermana semanas antes de su propia boda, de cómo intentó escapar y fue traída de vuelta, de cómo escribió una carta de despedida prediciendo su propia muerte y la escondió para ser encontrada después de que ocurriera. Es la historia de una familia que valoraba la apariencia de respetabilidad más que la vida de sus hijas, que prefería sacrificar a Elena en matrimonio con un asesino en lugar de enfrentar el escándalo de un compromiso roto. Y es la historia de cómo el asesino, Rodrigo Maldonado, mató a 2 hermanas con 3 años de diferencia, escapando sin castigo de la primera muerte y siendo ejecutado finalmente solo después de la segunda. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda de Elena, sino con la muerte de su hermana, con el crimen que fue cubierto como accidente y con el descubrimiento que eventualmente revelaría la verdad 3 años demasiado tarde para salvar a la hermana mayor, pero justo a tiempo para que Elena supiera exactamente a qué destino estaba siendo enviada. Capítulo 2. San Luis Potosí y las familias de la élite minera. El año de 1888 encontró a San Luis Potosí en período de prosperidad considerable bajo el régimen de Porfirio Díaz. La ciudad, ubicada en el altiplano central de México, era uno de los centros mineros más importantes del país. Las minas de plata y oro en las montañas circundantes producían riqueza extraordinaria para los propietarios de las minas, creando una élite local que rivalizaba con cualquier aristocracia europea en su opulencia. La arquitectura de la ciudad reflejaba esta riqueza. Mansiones elaboradas con fachadas de cantera rosa,
plazas elegantes con fuentes de mármol, iglesias barrocas decoradas con oro extraído de las minas locales. Las familias de la élite vivían en un mundo de lujo, con sirvientes numerosos, coches importados de Europa y vidas sociales que giraban alrededor de bailes elaborados, cenas formales y la observancia estricta de jerarquías sociales complicadas. Pero debajo de esta fachada de civilización refinada había una realidad más oscura. La élite minera de San Luis Potosí estaba obsesionada con el honor familiar, con la reputación, con mantener apariencias a cualquier costo. Un escándalo podía destruir una familia socialmente de maneras que la pérdida de riqueza nunca podría. Y esta obsesión con la apariencia, con evitar la vergüenza pública, motivaba decisiones que podían ser monstruosas en su frialdad calculada. Las mujeres de esta élite existían en un mundo particularmente restrictivo. Su valor estaba casi completamente determinado por su capacidad de hacer matrimonios ventajosos. La educación que recibían era superficial, diseñada para hacerlas compañeras agradables en lugar de pensadoras independientes. Y una vez que un compromiso matrimonial era anunciado, romperlo era prácticamente impensable, sin importar qué se descubriera sobre el prometido. La familia Fuentes era parte de esta élite. Don Sebastián Fuentes era dueño de participaciones en 3 minas principales y había acumulado fortuna considerable durante sus 50 años. Doña Magdalena provenía de una familia aristocrática de la Ciudad de México que había invertido en propiedades mineras generaciones antes. Juntos habían producido 4 hijos, 2 varones, Gabriel y Antonio, y 2 hijas, Mercedes y Elena. La primogénita, Mercedes, había sido la belleza de la familia, la hija que había prometido hacer el matrimonio más ventajoso. Pero Mercedes había muerto en 1885, a la edad de 22 años, supuestamente de una caída accidental por las escaleras en la hacienda de la familia Maldonado, donde había estado visitando a su prometido. Elena, 3 años menor que Mercedes, había adorado a su hermana mayor. La muerte de Mercedes había devastado a Elena, dejándola con sensación persistente de que algo sobre el accidente no había sido correcto. Pero era apenas una joven de 16 años en ese momento, sin poder para cuestionar la historia oficial, sin manera de investigar las circunstancias que siempre le habían parecido sospechosas. Y ahora, 3 años después, Elena se encontraba comprometida para casarse con el mismo hombre que había sido el prometido de Mercedes, con Rodrigo Maldonado, con el hombre en cuya casa Mercedes había muerto. Capítulo 3. La muerte de Mercedes. Mercedes Fuentes había sido comprometida con Rodrigo Maldonado en la primavera de 1885. Era un matrimonio que ambas familias habían anticipado con satisfacción. Rodrigo era heredero de la hacienda San Miguel, una propiedad vasta que incluía tierras agrícolas y ganado, además de participaciones en minas. Era apuesto, educado, de familia respetable. Parecía el partido perfecto para Mercedes. La boda estaba programada para agosto. Pero en julio, Mercedes fue a visitar la hacienda San Miguel para conocer mejor su futuro hogar. Era costumbre que las novias visitaran las propiedades de sus prometidos antes del matrimonio, acompañadas apropiadamente por carabinas. Mercedes fue acompañada por su tía, doña Josefina, hermana de doña Magdalena. Debían quedarse 3 días en la hacienda, tiempo suficiente para que Mercedes viera las instalaciones, conociera al personal, comenzara a imaginar su vida futura allí. Pero en la tarde del segundo día, Mercedes cayó por las escaleras principales de la casa. Fue una caída larga, de aproximadamente 20 escalones de piedra. Golpeó su cabeza en la base, muriendo instantáneamente, según el médico que fue llamado. Doña Josefina,
quien supuestamente había estado con Mercedes minutos antes de la caída, estaba histérica. Tropezó, insistía entre sollozos. Simplemente tropezó. No había nadie cerca. Estaba bajando sola las escaleras y perdió el equilibrio. Rodrigo actuaba de devastación apropiada. Era mi futuro, decía con voz quebrada. Íbamos a casarnos en semanas. ¿Cómo pudo pasar esto? El médico local, doctor Alfredo Núñez, examinó el cuerpo. La causa de muerte era clara. Traumatismo craneal masivo consistente con caída desde altura. Había otras lesiones también, magulladuras en brazos y piernas donde había golpeado los escalones durante la caída. ¿Hay alguna señal de que la caída no fue accidental?, preguntó don Sebastián, quien había viajado inmediatamente a la hacienda al escuchar la noticia. El doctor Núñez consideró la pregunta cuidadosamente. Había algo que le inquietaba sobre el patrón de lesiones. Mercedes tenía magulladuras en sus brazos superiores que parecían marcas de dedos, como si alguien la hubiera agarrado fuertemente, pero también había magulladuras de impactos contra los escalones. ¿Las marcas de agarre habían ocurrido antes de la caída o eran simplemente parte del trauma del impacto? No veo evidencia definitiva de juego sucio, dijo finalmente. Las lesiones son consistentes con caída accidental. Y así, la muerte de Mercedes fue registrada como accidente. Un funeral fue celebrado, la familia lloró y el escándalo de sospechas de asesinato fue evitado. Rodrigo Maldonado heredó los regalos costosos que le había dado a Mercedes y se retiró a su hacienda para llorar. Pero Elena, quien había sido muy cercana a su hermana, nunca creyó completamente la historia del accidente. Mercedes era coordinada, cuidadosa, no era propensa a tropezar. Y había algo en la manera en que doña Josefina contaba la historia que parecía ensayada, como si hubiera sido instruida sobre qué decir. No fue accidente. Elena le había dicho a su madre durante el funeral. Algo pasó, algo que no nos están contando. No digas tales cosas, había respondido doña Magdalena con severidad. Mercedes murió en accidente trágico. Rodrigo está destrozado. La familia Maldonado está destrozada. No empeoraremos esto con acusaciones infundadas. Pero las dudas de Elena persistieron, enterradas, pero nunca completamente eliminadas. Y 3 años después, esas dudas resurgirían de la manera más terrible cuando descubriera la verdad sobre la muerte de su hermana justo semanas antes de estar programada para casarse con el mismo hombre. Capítulo 4. El compromiso de Elena. Para 1888, Elena tenía 19 años y había alcanzado la edad apropiada para el matrimonio. Era hermosa como su hermana había sido, aunque de manera más reservada. Donde Mercedes había sido vivaz y sociable, Elena era más tranquila, más reflexiva. La muerte de Mercedes había cambiado algo en ella, añadiendo profundidad a su carácter, pero también melancolía que nunca completamente se disipaba. Rodrigo Maldonado había reaparecido en los círculos sociales de San Luis Potosí después de 3 años de relativo retiro. A los 32 años, era considerado uno de los solteros más deseables de la región. Rico, de buena familia, con la experiencia trágica de haber perdido a su prometida, lo que le daba cierto romanticismo oscuro. Comenzó a cortejar a Elena en la primavera de 1888. Al principio Elena lo rechazaba, incomodada por la idea de que el hombre que había sido prometido de su hermana ahora la cortejara a ella. Parecía inapropiado, casi perverso, pero don Sebastián tenía una visión diferente. Rodrigo es un buen partido, insistía, y su interés en ti es señal de que realmente amó a Mercedes. Quiere honrar su memoria casándose dentro de la familia. Es extraño, protestaba Elena. ¿Por qué querría casarse conmigo? Debo recordarle constantemente a Mercedes. Eso es exactamente el punto, respondía su padre.
Le recuerdas a la mujer que amó y perdió, es natural que se sienta atraído hacia ti. Era lógica que sonaba plausible, pero que inquietaba profundamente a Elena. Pero las objeciones de una hija de 19 años llevaban poco peso contra las decisiones de su padre. Y cuando Rodrigo pidió formalmente su mano en julio, don Sebastián aceptó con entusiasmo. El matrimonio unirá nuestras familias finalmente, decía don Sebastián a Elena, como debió haber sucedido cuando Mercedes estaba viva, y tendrás seguridad, posición, todo lo que una mujer podría desear. Elena intentó expresar sus reservas, sus dudas persistentes sobre la muerte de Mercedes, su sensación de que algo estaba profundamente equivocado con este arreglo, pero sus objeciones fueron desestimadas como nervios de novia o melancolía residual sobre la pérdida de su hermana. Mercedes habría querido que fueras feliz, le decía doña Magdalena, y Rodrigo te hará feliz. Es un buen hombre. Lo que le pasó a Mercedes fue tragedia, pero fue accidente. Debes dejar de lado estas fantasías oscuras sobre que fue algo más. Y así, el compromiso fue formalizado. La boda fue programada para el 3 de noviembre, dando 4 meses para preparativos elaborados. Y Elena, sintiéndose atrapada por fuerzas que no podía controlar, comenzó a prepararse para un matrimonio que cada instinto le decía que sería su destrucción. Capítulo 5. El descubrimiento terrible. A mediados de octubre, 3 semanas antes de la boda programada, Elena estaba visitando a su tía Josefina. Doña Josefina había estado enferma desde el verano, confinada a cama con lo que los médicos llamaban agotamiento nervioso. Pero Elena sospechaba que la enfermedad de su tía era más psicológica que física, relacionada con alguna carga que había estado llevando desde la muerte de Mercedes. Durante la visita, doña Josefina experimentó lo que parecía ser un ataque de pánico severo. Temblaba incontrolablemente, lloraba, murmuraba cosas incoherentes. Elena intentaba calmarla, sostener sus manos, asegurarle que todo estaba bien. Y entonces, en medio del ataque, doña Josefina agarró las manos de Elena y la miró con ojos que mostraban terror y culpa mezclados. «No puedes casarte con él», dijo con urgencia desesperada. «No puedes casarte con Rodrigo. Te matará como mató a Mercedes». Elena se quedó helada. «¿Qué dijiste? Mercedes no murió en accidente», continuó doña Josefina, las palabras fluyendo ahora como si hubieran estado represadas durante 3 años y finalmente estuvieran escapando. «Rodrigo la empujó. Yo lo vi. Estaba allí». «¿Qué?» Elena apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Viste a Rodrigo empujar a Mercedes?» «Estaban discutiendo», dijo doña Josefina, su voz temblando, en la parte superior de las escaleras. Mercedes había descubierto algo sobre Rodrigo, algo terrible. Estaba diciendo que no podía casarse con él, que rompería el compromiso, y él se enojó, la agarró. Ella intentó alejarse y él la empujó. La vi caer, la vi golpear cada escalón, la vi morir. Elena sentía como si el suelo se estuviera moviendo debajo de ella. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué permitiste que todos creyeran que fue accidente?» «Rodrigo me amenazó», susurró doña Josefina. «Dijo que si contaba lo que vi, destruiría a la familia. Tenía información sobre tu padre, sobre algunas inversiones cuestionables. Amenazó con exponernos, con arruinarnos. Y tu padre me rogó que mantuviera silencio. Dijo que era mejor perder a Mercedes que perder todo. El honor de la familia, la posición social, todo». Era revelación que destrozaba todo lo que Elena había creído sobre su familia, sobre el honor que supuestamente valoraban tanto. Entonces, todos sabían. Papá sabía que Rodrigo mató a Mercedes y aún así lo permitieron escapar sin castigo. «Tu padre no quería creerlo», dijo doña Josefina defensivamente.
Se convenció a sí mismo de que tal vez yo había malinterpretado lo que vi, que tal vez Mercedes simplemente perdió equilibrio durante la discusión. Pero yo sé lo que vi. Rodrigo la empujó deliberadamente, la asesinó. ¿Y ahora están permitiendo que me case con él? La voz de Elena subió en volumen y tono. ¿Sabiendo que es asesino? Tu padre no cree que Rodrigo te haría daño, intentó explicar doña Josefina. Piensa que lo que pasó con Mercedes fue momento de ira, que Rodrigo no es peligroso en general, y el matrimonio consolidaría finalmente la alianza entre las familias, lo que tu padre desea por razones financieras. Era lógica tan retorcida, tan monstruosa en su priorización de conveniencia sobre seguridad, que Elena apenas podía comprenderla. Su familia estaba sacrificándola deliberadamente, enviándola a casarse con un hombre que sabían había asesinado a su hermana. Todo para preservar su posición social y alianzas financieras. «No me casaré con él», declaró Elena. «Me niego». «No puedes negarte», dijo doña Josefina con tristeza. «El compromiso está anunciado, las invitaciones enviadas, los contratos firmados. Si rompes ahora, el escándalo sería terrible, y tu padre no lo permitirá». «Entonces huiré», dijo Elena. «Me iré donde no puedan encontrarme». Doña Josefina la miró con compasión, mezclada con desesperación. «¿A dónde irías? Una mujer joven sin recursos, sin protección masculina. No sobrevivirías, y tu familia te encontraría y te traería de vuelta». Pero Elena no escuchaba. Su mente ya estaba trabajando, planeando cómo escaparía de este destino terrible. Lo que no sabía era que su conversación con doña Josefina había sido escuchada, que los sirvientes habían reportado su contenido a don Sebastián y que su padre ya estaba tomando medidas para asegurar que Elena no pudiera escapar del matrimonio que él había orquestado. Capítulo 6. El intento de escape. Elena dejó la casa de doña Josefina esa tarde con determinación de no casarse con Rodrigo Maldonado sin importar qué. Había descubierto que era el asesino de su hermana. Sabía que su familia estaba sacrificándola conscientemente y no permitiría que sucediera. Durante los días siguientes, Elena planeó su escape. Tenía algunas joyas que podría vender para obtener dinero. Tenía una amiga de la infancia, Beatriz, quien se había casado y se había mudado a Guadalajara. Tal vez podría ir allí, al menos temporalmente, hasta que pudiera establecer algún tipo de independencia. Escribió una carta a Beatriz, explicando su situación, pidiendo asilo. Planeó partir en la noche del 22 de octubre, exactamente 12 días antes de la boda programada. Empacaría una maleta pequeña con lo esencial, tomaría un carruaje a la estación de ferrocarril y desaparecería antes de que nadie notara que se había ido. Pero don Sebastián ya sabía sobre sus planes. Los sirvientes que había instruido para vigilar a Elena le habían informado de cada movimiento. Y cuando Elena intentó salir de la casa esa noche, encontró las puertas cerradas con llave desde afuera, guardias apostados discretamente para asegurar que no pudiera escapar. «¿Qué está pasando?», exigió cuando su padre apareció. «No puedo permitir que arruines este matrimonio», dijo don Sebastián con frialdad que Elena nunca había escuchado antes. «Eres mi hija, te amo, pero también tengo responsabilidad con esta familia. El matrimonio con Rodrigo procederá según lo planeado». «¡Mató a Mercedes!», gritó Elena. «Lo sabes, tía Josefina te lo dijo, y aún así me envías a casarme con él». «Lo que pasó entre Rodrigo y Mercedes fue trágico», respondió don Sebastián, «pero fue accidente. Tu tía vio lo que su mente culpable quería ver. Mercedes tropezó durante una discusión. Rodrigo no la empujó deliberadamente. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes simplemente ignorar? Porque este matrimonio es importante». La voz de don Sebastián se elevó, mostrando finalmente la presión bajo la cual estaba operando. «¿Crees que esto es fácil para mí?»,
¿Crees que no me preocupo por tu seguridad? Pero tenemos obligaciones. La alianza con la familia Maldonado es esencial para nuestros intereses financieros. Sin ella, podríamos perder todo. Y entonces, ¿qué pasaría con esta familia? ¿Con tus hermanos? ¿Con tu madre? Así que me sacrificas, dijo Elena con voz que era extrañamente calmada ahora, como sacrificaron a Mercedes. No estás siendo sacrificada, insistió don Sebastián. Serás la esposa de un hombre rico y respetable. Vivirás en comodidad, tendrás todo lo que necesitas. Excepto vida, respondió Elena, porque Rodrigo me matará, como mató a Mercedes. No seas dramática, dijo su padre, aunque su voz llevaba menos convicción. Rodrigo no te hará daño, te lo prometo. Pero ambos sabían que era promesa vacía. Don Sebastián no tenía control sobre lo que Rodrigo podría hacer una vez que Elena fuera legalmente su esposa, y Elena podía ver en los ojos de su padre que en algún nivel él sabía que la estaba enviando a su muerte. Simplemente había decidido que el precio era aceptable. Elena fue mantenida bajo lo que era efectivamente arresto domiciliario durante los días siguientes. Un sirviente estaba con ella en todo momento. No podía salir de la casa sin acompañante. Sus cartas eran interceptadas. Era prisionera en su propia casa, esperando la fecha de su ejecución. Y fue durante estos días, en la soledad de su habitación, con un sirviente vigilando su puerta, que Elena comenzó a escribir la carta que sería encontrada después de su muerte. Capítulo 7. La carta de despedida. La carta que Elena Fuentes escribió durante los días antes de su boda es uno de los documentos más desgarradores en la historia de San Luis Potosí. Fue escrita durante 3 días, refinada constantemente, hasta que expresara exactamente lo que quería decir. La fechó el 31 de octubre, 3 días antes de la boda, y la selló en un sobre dirigido a sus padres. La escondió entre sus posesiones, dentro de un libro que sabía que no sería empacado para su traslado a la hacienda San Miguel. Planeó que sería encontrada después de su muerte, cuando los sirvientes vaciaran su habitación, cuando su familia finalmente tuviera que confrontar lo que habían hecho. La carta comenzaba: «Queridos papá y mamá, para cuando lean esto estaré muerta. No sobreviviré a mi noche de bodas. Y aunque podrían llamarlo suicidio o accidente o incluso causa natural, sepan que fui asesinada por ustedes tanto como por el hombre con quien me obligaron a casarme. Sé la verdad sobre la muerte de Mercedes. Sé que Rodrigo Maldonado la empujó por las escaleras en la hacienda San Miguel. Sé que tía Josefina lo vio y fue amenazada para guardar silencio. Y sé que ustedes, sabiendo esta verdad, eligieron preservar la alianza familiar sobre proteger a su hija. Intenté escapar. Intenté evitar este destino, pero me encerraron en mi propia casa como prisionera, asegurándose de que no pudiera huir del matrimonio que han orquestado. Y ahora, sin manera de escapar físicamente, he decidido al menos preservar la verdad de lo que está sucediendo. Si estoy muerta cuando encuentren esta carta, como creo que estaré, quiero que sepan que mi sangre está en sus manos tanto como en las de Rodrigo. Eligieron el honor familiar sobre mi vida. Eligieron la conveniencia financiera sobre mi seguridad, y ahora vivirán con consecuencias de esa elección. A mis hermanos Gabriel y Antonio les pido que no permitan que nuestros padres olviden lo que hicieron, que no permitan que mi muerte sea cubierta como la de Mercedes fue cubierta. La verdad debe ser conocida, sin importar cuánto vergüenza traiga a la familia. Y a Rodrigo Maldonado, si esta carta eventualmente llega a tus manos, quiero que sepas que muero sabiendo exactamente lo que eres. Asesino de mi hermana. Asesino mío. Espero que esta verdad te atormente, aunque sospecho que tu conciencia es demasiado muerta para sentir remordimiento.
No me casaré voluntariamente. Si aparezco en esa iglesia, si pronuncio los votos, será porque no tengo opción, porque estoy siendo forzada. Mi consentimiento será tan falso como todo en este matrimonio. Escribo esto no para castigarlos, aunque merecen castigo. Lo escribo para preservar la verdad, para que algún día, cuando examinen sus conciencias, no puedan pretender que no sabían lo que estaban haciendo. Sabían, y eligieron hacerlo de todos modos. Los he amado, los amaré hasta mi último aliento, pero también nunca los perdonaré por esto. Su hija, Elena Fuentes, 31 de octubre de 1888. La carta continuaba durante varias páginas más, describiendo detalles específicos de lo que doña Josefina le había revelado sobre la muerte de Mercedes, nombrando testigos que habían estado presentes en la hacienda San Miguel ese día, proporcionando evidencia que podría ser investigada si alguien tuviera voluntad de hacerlo. Era simultáneamente acusación, confesión y testamento. Y estaba escrita con claridad absoluta, sin histeria, sin drama excesivo, solo verdad presentada de la manera más directa posible. Elena la selló y la escondió. Y entonces, con 3 días restantes antes de su boda, esperó el destino que sabía estaba llegando. Capítulo 8. La ceremonia fúnebre. El día 3 de noviembre de 1888 amaneció frío y gris, con cielos nublados que amenazaban lluvia. Elena despertó en su habitación, donde había estado efectivamente encarcelada durante casi 2 semanas. Una sirvienta entró para ayudarla a prepararse, actuando como si esto fuera día de boda normal en lugar de marcha a la muerte. El vestido de novia había sido confeccionado durante meses. Satén blanco, encaje delicado, perlas bordadas. Elena permitió ser vestida como muñeca, sin resistencia pero también sin participación. Su rostro era máscara impasible que no mostraba lo que estaba pensando. «Te ves hermosa», dijo la sirvienta intentando conversación alegre normal. Elena no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que se veía hermosa en su sudario? ¿Que el vestido de novia era realmente ropa funeraria? Doña Magdalena entró para ver a su hija antes de partir para la iglesia. Intentó mantener apariencia de normalidad, pero incluso ella no podía ocultar completamente la tensión, la culpa, el conocimiento de lo que estaban haciendo. «Elena», comenzó, pero su hija la interrumpió. «No hables», dijo Elena con voz que era completamente plana, sin emoción. «No hay nada que puedas decir que haga esto aceptable. Simplemente terminemos esto». La procesión a la iglesia fue elaborada como se esperaba de boda entre familias prominentes. Pero había atmósfera extraña, una tensión que los invitados podían sentir sin poder nombrar. La novia se veía hermosa, pero también casi cadavérica en su palidez, en su falta completa de expresión. La ceremonia en la Catedral de San Luis Potosí fue presenciada por cientos. Rodrigo Maldonado esperaba en el altar, sonriendo, actuando el novio feliz. Cuando Elena llegó del brazo de su padre, Rodrigo extendió su mano hacia ella. Elena la tomó porque no tenía opción, pero cuando sus ojos se encontraron, Rodrigo vio algo allí que lo inquietó. No era miedo como había visto en los ojos de Mercedes justo antes de empujarla. Era conocimiento, era certeza, era acusación silenciosa que decía claramente: sé lo que eres, sé lo que hiciste y sé lo que planeas hacer. La ceremonia procedió. El padre Antonio Rivera, quien oficiaría, comenzó con las oraciones tradicionales. Y cuando llegó el momento de los votos, cuando preguntó a Elena si tomaba a Rodrigo como su esposo, hubo pausa larga. Elena miró a su padre, quien la observaba con expresión que era simultáneamente súplica y amenaza. Miró a su madre, quien no podía encontrar su mirada. Miró a Rodrigo, quien sonreía pero cuyos ojos mostraban algo más oscuro. Y entonces, con voz que era apenas un susurro pero que llevaba por toda la iglesia, dijo:
Acepto. 2 palabras que eran mentira, 2 palabras que eran rendición, 2 palabras que sellaban su destino. El resto de la ceremonia pasó en borrón. Los anillos fueron intercambiados. Rodrigo la besó con lo que aparentaba ser ternura, pero que Elena sintió como violación. Y fueron declarados esposo y esposa ante cientos de testigos, ninguno de los cuales sabía que acababan de presenciar no una boda, sino un asesinato en progreso. La recepción en la hacienda San Sebastián fue elaborada. Había comida abundante, música, baile. Elena se movía a través de todo como autómata, sonriendo cuando era apropiado, respondiendo educadamente cuando se le hablaba, pero completamente desconectada de todo. Y cuando finalmente llegó el momento de retirarse, cuando Elena y Rodrigo fueron escoltados a la habitación nupcial que había sido preparada para ellos en la hacienda San Miguel, donde Mercedes había muerto, Elena sabía que sus horas estaban contadas. Capítulo 9. La noche de bodas y la muerte final. Los detalles exactos de lo que sucedió en la habitación nupcial esa noche nunca serían completamente conocidos. Elena estaba muerta para cuando fue encontrada, incapaz de testificar sobre sus últimas horas. Y Rodrigo, cuando fue finalmente interrogado, ofrecía solo versión que lo absolvía completamente. Según Rodrigo, Elena había actuado extrañamente toda la noche. Había estado silenciosa, casi catatónica. Cuando consumaron el matrimonio, ella había estado pasiva, sin resistencia, pero también sin participación. Y después había dicho que se sentía mareada, que necesitaba acostarse. Pensé que era simplemente agotamiento, diría Rodrigo más tarde. Había sido día largo y estresante, así que la ayudé a acostarse. Se durmió rápidamente. Y yo también me dormí. Cuando desperté por la mañana, estaba fría, muerta. Era historia plausible en superficie. Mujeres jóvenes ocasionalmente morían en sus noches de bodas, usualmente de problemas cardíacos no detectados exacerbados por el estrés emocional y físico de la experiencia. Parecía ser lo que había pasado con Elena. Pero había detalles que no encajaban completamente con la historia de muerte natural. Cuando el cuerpo de Elena fue encontrado, había marcas rojas alrededor de su cuello, magulladuras leves, como si algo las hubiera presionado. Sus ojos estaban abiertos, fijados en expresión de terror, y sus manos estaban agarradas en las sábanas con fuerza que sugería que había estado luchando contra algo en sus momentos finales. El doctor Pablo Méndez, quien fue llamado para examinar el cuerpo, notó estas inconsistencias, pero sin evidencia clara de violencia, sin marcas obvias de estrangulación o sofocación, era difícil declarar definitivamente que había ocurrido asesinato. Podría haber sido ataque cardíaco, especuló. El terror puede causar el corazón pare. Si experimentó pánico severo durante consumación del matrimonio, podría explicar la expresión y las señales de lucha. Era explicación que permitía que la muerte de Elena fuera registrada como natural, que evitaba el escándalo de investigación criminal. Y Rodrigo, una vez más, escapaba sin castigo por muerte de una de las hermanas Fuentes. Excepto que esta vez, Elena había dejado evidencia, había escrito la verdad y la había escondido donde eventualmente sería encontrada. Y esa carta cambiaría todo. Capítulo 10. El descubrimiento de la carta. La carta de Elena fue descubierta 3 días después de su muerte, cuando los sirvientes de la familia Fuentes comenzaron a vaciar su habitación. Una mucama joven, Lucía, estaba organizando los libros de Elena para ser empacados, cuando encontró el sobre sellado escondido dentro de un volumen de poesía. Vio que estaba dirigido a don Sebastián y doña Magdalena, fechado antes de la boda. Su curiosidad fue despertada. ¿Por qué Elena habría escrito carta a sus padres y la habría escondido en lugar de enviarla? Lucía llevó la carta a doña Magdalena.
Encontré esto entre las cosas de doña Elena, dijo. Está dirigida a usted y a don Sebastián. Doña Magdalena tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Reconoció la escritura de Elena inmediatamente. La fecha, 31 de octubre, 3 días antes de la boda. Algo en su instinto le dijo que no iba a querer leer lo que contenía, pero abrió el sobre de todos modos, y mientras leía las primeras líneas, su rostro se drenó de color. «Sebastián», llamó con voz que apenas funcionaba. «Ven aquí. Ahora». Don Sebastián entró en la habitación. Doña Magdalena le entregó la carta sin decir palabra, y mientras él leía, ella observaba su expresión cambiar de confusión a shock, a algo que podría haber sido horror o culpa, o ambos. «Dios mío», susurró cuando terminó. «Ella sabía todo, y ahora está muerta», dijo doña Magdalena, su voz subiendo. «Exactamente como predijo en esta carta, exactamente como nos advirtió que sucedería. La enviamos a morir y ella lo sabía». Don Sebastián releyó secciones de la carta, su mente procesando las implicaciones. Elena no solo había documentado lo que doña Josefina le había revelado sobre la muerte de Mercedes, también había predicho su propia muerte con precisión inquietante, y había dejado acusación clara, que su familia la había sacrificado conscientemente, que sabían el peligro y habían elegido ignorarlo. «Nadie puede ver esto», dijo finalmente. «Si esta carta se hace pública, destruirá la familia. Nos acusará de ser cómplices del asesinato de nuestras propias hijas». «¿Y no somos?», preguntó doña Magdalena con amargura. «Elena está muerta, Sebastián. Nuestra hija está muerta. Y esta carta dice que nosotros somos responsables tanto como Rodrigo». «Rodrigo no la mató», insistió don Sebastián, aunque su voz carecía de convicción. «El doctor dijo que fue muerte natural, ataque cardíaco. Y las marcas en su cuello, los ojos de terror, las manos agarradas en las sábanas». Doña Magdalena estaba llorando ahora. «Rodrigo la mató, exactamente como Elena dijo que lo haría, y nosotros lo permitimos suceder». Hubo momento de silencio mientras ambos confrontaban la verdad terrible de lo que habían hecho. Y entonces, don Sebastián tomó decisión. «Llevaré esta carta a las autoridades», dijo. «Elena murió dejando acusación de asesinato contra Rodrigo Maldonado. Y documentó la evidencia sobre la muerte de Mercedes también. Las autoridades necesitan investigar». «Pero el escándalo», preguntó doña Magdalena. «Dijiste que destruiría la familia». «Nuestras hijas ya están destruidas», respondió don Sebastián con voz quebrada. «Ambas muertas por el mismo hombre, mientras nosotros mirábamos y permitíamos que sucediera. No puedo vivir con esto. No más». Era admisión de culpa, de complicidad, de fracaso moral completo. Pero también era primer paso hacia justicia que había sido negada demasiado tiempo. Don Sebastián llevó la carta al comisario de San Luis Potosí esa misma tarde, y comenzó investigación que finalmente exponería la verdad sobre ambas muertes. Capítulo 11. La investigación y la exhumación. El comisario Eduardo Salazar leyó la carta de Elena con creciente horror. Era documento extraordinario, acusación póstuma, confesión de conspiración familiar y predicción de muerte que se había cumplido con precisión inquietante. «¿Cuándo murió su hija?», preguntó a don Sebastián. «Hace 3 días, en su noche de bodas». «¿Y esta carta fue escrita 3 días antes de la boda?». «Sí. Elena predijo su propia muerte con días de anticipación. Y ahora está muerta exactamente como dijo que estaría». El comisario consideró las implicaciones. ¿Podría haber sido suicidio? ¿Profecía autocumplida? El doctor que examinó el cuerpo dijo que no había señales de suicidio, respondió don Sebastián. No había veneno, no había heridas autoinfligidas, pero tampoco había señales definitivas de asesinato. Solo
inconsistencias, marcas en el cuello, terror en su expresión. Necesitamos exhumar el cuerpo, decidió el comisario, y necesitamos hacer autopsia apropiada, más minuciosa que examen inicial. Si Elena fue asesinada, necesitamos evidencia física. ¿Y Mercedes?, preguntó don Sebastián. La carta de Elena también acusa a Rodrigo de asesinar a mi otra hija hace 3 años. Exhumaremos ambos cuerpos, dijo el comisario, e investigaremos ambas muertes completamente. Las exhumaciones fueron realizadas una semana después de la muerte de Elena. Su cuerpo, apenas enterrado, estaba bien preservado. El doctor Méndez, junto con 2 colegas de Ciudad de México, traídos específicamente para autopsia imparcial, examinó el cuerpo meticulosamente. Lo que encontraron fue revelador. Elena tenía magulladuras en el cuello que eran consistentes con presión manual, como si alguien hubiera presionado sus manos contra su garganta sin suficiente fuerza para estrangular completamente, pero con suficiente fuerza para causar pánico y restringir respiración parcialmente. Esto no es consistente con muerte por ataque cardíaco natural, declaró uno de los doctores de Ciudad de México. Estas marcas indican que alguien aplicó presión a su cuello. No suficiente para matar directamente mediante estrangulación, pero posiblemente suficiente para causar terror que llevó a fallo cardíaco. ¿Podría haber sido durante actividad sexual consentida?, preguntó el comisario. Es posible, admitió el doctor. Pero el patrón de magulladuras sugiere lucha más que intimidad. Y la expresión facial del cuerpo, que permanece fijada en muerte, muestra terror genuino. La exhumación de Mercedes, cuyo cuerpo había estado enterrado durante 3 años, fue menos reveladora. El tejido estaba considerablemente deteriorado, pero el esqueleto mostraba fracturas consistentes, con caída por escaleras, cráneo roto, costillas fracturadas, daño espinal. Sin embargo, había una fractura adicional que llamó la atención de los doctores. Las vértebras cervicales superiores mostraban patrón de rotura que era más consistente con traumatismo frontal directo que con caída. Era como si algo hubiera golpeado la parte superior de su espalda con fuerza mientras ella estaba en posición vertical. ¿Qué causaría este tipo de fractura?, preguntó el comisario. Ser empujada, respondió el doctor. Si alguien empujó violentamente la parte superior de su espalda mientras estaba cerca del borde de las escaleras, causaría exactamente este tipo de fractura antes de que comenzara a caer. Era evidencia circunstancial pero sugestiva. Combinada con el testimonio de doña Josefina, quien ahora estaba dispuesta a testificar sobre lo que había visto, y con la carta de Elena que documentaba todo, construía caso fuerte de que Rodrigo Maldonado había asesinado a ambas hermanas. Rodrigo fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. Capítulo 12. El juicio y la ejecución. El juicio de Rodrigo Maldonado comenzó en enero de 1889 y se convirtió en uno de los más sensacionales en la historia de San Luis Potosí. La sala del tribunal estaba llena cada día con espectadores fascinados por historia de hombre que había asesinado a 2 hermanas separadas por 3 años, escapando sin castigo del primer crimen solo para ser finalmente expuesto por la carta póstuma de su segunda víctima. La evidencia presentada era devastadora. La carta de Elena fue leída en su totalidad en tribunal, su voz llegando desde más allá de la tumba para acusar a su asesino. El testimonio de doña Josefina, quien finalmente confesó haber presenciado el asesinato de Mercedes, proporcionó evidencia directa del primer crimen, y los informes médicos sobre ambos cuerpos, aunque no completamente concluyentes, eran suficientemente sugestivos de asesinato que, combinados con otro testimonio, pintaban cuadro claro de culpabilidad. La defensa de Rodrigo argumentaba que ambas muertes habían sido accidentales,
Mercedes había tropezado durante discusión. Elena había tenido fallo cardíaco durante consumación de su matrimonio. Las acusaciones de asesinato eran producto de imaginación histérica de mujeres que habían malinterpretado eventos trágicos pero inocentes. Pero el fiscal presentó algo más. Testimonio de mujeres que Rodrigo había cortejado en otras ciudades, mujeres que habían escapado por estrecho margen de convertirse en sus víctimas. Una mujer de Guadalajara testificó que Rodrigo la había cortejado violentamente, que ella había roto el compromiso después de que él mostró temperamento violento. Otra de Monterrey describió cómo Rodrigo se había vuelto obsesivo y controlador, cómo había escapado solo huyendo de la ciudad. Era patrón de comportamiento depredador que se extendía durante años, y las hermanas Fuentes eran solo las víctimas más trágicas de un hombre que había estado atormentando mujeres jóvenes por todo México. El testimonio más impactante vino de don Sebastián mismo. Tomó el estrado y confesó completamente su complicidad en encubrir la muerte de Mercedes, su papel en forzar a Elena a casarse sabiendo el peligro, su priorización de honor familiar sobre las vidas de sus hijas. «Sacrifiqué a mis hijas», dijo con voz quebrada. «Mercedes murió y cubrí la verdad. Elena murió y soy tan responsable como Rodrigo porque la envié a él sabiendo lo que era». Era confesión que destruía completamente la reputación de la familia Fuentes, pero que también aseguraba que no habría más encubrimientos, que la verdad finalmente sería conocida. El jurado deliberó durante apenas 2 horas. El veredicto, culpable de ambos cargos de asesinato. La sentencia, muerte por fusilamiento. Rodrigo Maldonado fue ejecutado el 15 de marzo de 1889. 4 meses y 12 días después de la muerte de Elena. Enfrentó el pelotón de fusilamiento sin mostrar remordimiento significativo. Sus últimas palabras fueron: «Mercedes se iba a romper nuestro compromiso. Elena sabía demasiado. No tuve elección». Eran palabras que confirmaban su culpabilidad, pero que también mostraban completa falta de comprensión de la enormidad de sus crímenes. En su mente, había estado justificado porque las mujeres habían desafiado su voluntad. La muerte llegó rápidamente, y con ella, el capítulo de los asesinatos de las hermanas Fuentes se cerró finalmente. Epílogo. El legado de una carta. La carta de Elena Fuentes permanece en los archivos judiciales de San Luis Potosí hasta hoy. Es uno de los documentos más extraordinarios en la historia legal mexicana, una acusación póstuma que exitosamente llevó al procesamiento y ejecución de un asesino. La historia de las hermanas Fuentes se convirtió en leyenda en San Luis Potosí. Era advertencia sobre los peligros de priorizar apariencia sobre sustancia, honor familiar sobre vidas humanas. Y era testimonio del coraje de Elena, quien, sabiendo que iba a morir, tomó medidas para asegurar que su muerte no sería en vano, que la verdad eventualmente se conocería. La familia Fuentes nunca se recuperó del escándalo. Don Sebastián, después de testificar contra Rodrigo, se retiró completamente de la vida pública. Murió apenas 2 años después. Algunos decían de corazón roto y culpa. Doña Magdalena vivió más tiempo, pero pasó sus años finales en reclusión, atormentada por el conocimiento de lo que había permitido suceder a sus hijas. Los hermanos de Elena, Gabriel y Antonio, cumplieron su pedido final. Se aseguraron de que la historia fuera conocida, que la carta fuera preservada, que las muertes de sus hermanas no fueran olvidadas o encubiertas. El caso llevó a cambios en cómo se investigaban las muertes sospechosas de mujeres jóvenes en San Luis Potosí. Las autoridades se volvieron más escépticas de accidentes convenientes. Las familias enfrentaban mayor escrutinio cuando insistían en enterrar rápidamente sin autopsia apropiada. Y entre las mujeres jóvenes de la élite de San Luis Potosí, la historia de Elena se convirtió en símbolo de resistencia.
Ella no había podido escapar físicamente de su destino, pero había encontrado manera de resistir documentando la verdad, asegurando que su voz sería escuchada incluso después de la muerte. Las tumbas de Mercedes y Elena Fuentes están lado a lado en el cementerio de San Luis Potosí. La inscripción en la tumba de Elena fue elegida por sus hermanos. Elena Fuentes, 1869-1888. Murió prediciendo su propia muerte. Vivió más allá de ella a través de sus palabras. Que su coraje nos inspire a hablar verdad, incluso cuando el silencio es más seguro. Descansa en paz, Elena Fuentes. Fuiste forzada a casarte con el asesino de tu hermana. Predijiste tu propia muerte. Documentaste la verdad para que no pudiera ser enterrada contigo. Y aunque moriste joven, tu voz sobrevivió para traer justicia que había sido negada demasiado tiempo. Y a Mercedes, quien murió primero sin manera de defenderse, tu hermana menor te vengó. Ella se aseguró de que tu muerte no fuera olvidada, de que la verdad finalmente emergiera, de que tu asesino enfrentara justicia por lo que te hizo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el precio del silencio, sobre el valor de documentar la verdad y sobre cuán destructivo puede ser priorizar apariencia sobre justicia, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y te pregunto, ¿qué responsabilidad tienen las familias de proteger a sus miembros incluso cuando hacerlo causa vergüenza pública? ¿Cómo podemos crear sistemas donde las víctimas pueden buscar justicia sin temor de deshonrar a sus familias? ¿Y qué nos dice esta historia sobre la importancia de documentar la verdad, de dejar evidencia, incluso cuando parece que nadie escuchará? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que se casó con una carta de despedida ya escrita. La mujer que sabía que moriría, pero se aseguró de que su muerte no sería silenciada, cuyas palabras póstumas trajeron finalmente justicia para ella y su hermana. Hasta el próximo caso.